Estoy esperando, tía. Escúchame, ¿qué pone ahí? Dicen que hablemos de vidas pasadas. Que dábamos a elegir 3 o 4 opciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán? Regresiones a vidas pasadas, conflictos con la identidad, el ego, relaciones de pareja o energía masculina y femenina, cabal. Entonces, ¿qué ha salido hoy? Regresiones a vidas pasadas. A ver, muestra. Pues lo que toca hablar. A ver qué sale. Let's go! Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy hemos puesto en una cajetilla de comentarios en Instagram acerca de 4 temas que hablar y ha salido pues precisamente un tema que creo que a mucha gente le llama la atención y son las vidas pasadas, terapia de vidas pasadas, que precisamente pues bueno, yo me dedico a ello y bueno, pues puedo hablar perfectamente de ese tema en cuanto a mi experiencia, así que nada, pues hoy creo que es el día de poder hablar de ese tema que a mucha gente le genera Curiosidad. mucha curiosidad. Entonces, sin más, hablaremos acerca de terapia de vidas pasadas y bueno, tú como mucha gente puede entender, si yo me dedico a algo, pues lógicamente mi pareja ya lo ha experimentado. Entonces, ella ya lo ha podido vivir en primera persona y bueno, ¿qué fue lo primero que tú sentiste cuando hicimos la terapia? Que cuando terminaste dijiste, hostias, pues se me ha roto algún tipo de pensamiento que yo creía algo y no era como lo que yo creía. Bueno, la primera de todas. Sí, algo que tú digas, hostia, pues yo no me lo esperaba así, me esperaba otra cosa. Vale. Y Sí, porque yo tenía unas expectativas muy locas sobre este tema. Creía que te inducían en plan hipnosis y no sabías ni lo que hablabas, ni lo que veías, como que no podías controlar nada. Y para nada es así. O sea, simplemente es como una meditación. Yo lo relaciono a una meditación guiada. Y nada, entras en estado de tranquilidad, te dejas llevar con las palabras. Puedes sentir incluso, porque a mí me pasó eso, que me dijiste como que notara la arena del mar, o sea, de la playa, que poco a poco me fuera metiendo en el mar y ya como que empecé a sentir que flotaba incluso en el agua, pero que todo el rato estás consciente. O sea, no, a mí me da mucho miedo estos temas por eso. Y bueno, porque pensaba que me podía quedar ahí en, yo qué sé, en los mundos de Yuppie, ¿sabes? Sí, cierto. Y nada, pues me quité ese miedo y ese respeto. Y a día de hoy las hacemos incluso sin querer, porque a lo mejor nos ponemos a meditar y surgen directamente, ¿sabes? O sea, es algo súper natural y espontáneo a veces que, bueno, la última que hicimos fue así, Sí, la verdad. precisamente Que sí. fue una experiencia muy loca y pude ver cosas de mi vida a día de hoy que, o sea, las saqué de allí. Pude entender algunas cosas, ¿no? Como mi rechazo a tener hijos. A lo mejor de dónde me viene el asma también. Correcto. ¿Y eso? Bien, bueno, al final creo que la gente debe empezar a ver o a relacionar siempre y cuando quiera, ¿no? Porque muchas veces hemos entendido todo esto de la espiritualidad, del misticismo, de este tipo de cosas, como algo loco, prohibido y que no es real. Mira, si es verdad o mentira, a mí, en cierto modo, me da igual. Sí. Yo lo único que quiero... Perdón, es que la gente lo relaciona como si fuese magia, ¿sabes? Como si fuese un truco de magia. Y no, es algo que puedes experimentar tú mismo y te vas a dar cuenta que es que no es tan loco y no es algo tan... No. O sea, es algo muy... ¿Cómo te diría? Es palpable, ¿sabes? Que con lo que tú vas viendo lo relacionas y dices, hostia, pero es que esto lo estoy haciendo yo con mi mente. Correcto. No es algo que baja del universo y ¿sabes? Y se te mete en la cabeza. No. Y tampoco dejas de ser tú en ningún momento, tampoco ocurre nada malo. Lo que sí que es cierto que tienes que estar en manos de personas que sepan acompañarte en ese momento, porque sí que es cierto que si tú no sabes cómo inducir o cómo llevar o cómo retroceder a la persona o cómo generar espacios de seguridad, pues es cierto que ahí en ese lugar, en ese momento, necesitas de tener una persona al lado donde tenga
ese conocimiento para también poder guiarte, ¿no? Porque eso sí que es verdad que es importante cuando accedemos al inconsciente. Pero en cierto modo, cuando empezamos a hacer una terapia, o sea, cuando empezamos a hacer un trabajo como el que hacemos nosotros, aquí te das cuenta de que lo que sí une una cosa con las otras, de una vida a la presente, en cierto modo son las experiencias, los mandatos, los pactos, sí. contratos. Bueno, de hecho, tú y yo tenemos un contrato, en cierto modo. Sí, se podría decir, obviamente. Por la experiencia que tuvimos nosotros. Sí. Que bueno, más adelante, al final del podcast, podríamos contar nuestra experiencia como algo muy personal, ¿sí? Pero que queremos compartir porque, en cierto modo, la gente tiene que entender que nos vinculamos con personas que ya conocemos. Aunque sea un loco, sí, pero ya no solo en pareja, sino amistades, familiares. Quizá, yo qué sé, tu madre de ahora fue tu hija en otra vida, o no, lo puedes relacionar así. Correcto. Pero que en general sí que es verdad que nos juntamos con las personas que conocemos a lo largo de nuestra vida, las conocemos de otras, ¿no? Digamos, en general, ¿no? En general. Bueno, de hecho mi madre, esto no te lo ha contado creo, y lo puedo contar hoy aquí, que no creo que vaya a haber ningún problema porque al final es algo que, bueno, sin más, en mi casa no hay problema. Pero mi madre, cuando mi tío enfermó en su momento, pues se quedó una noche a dormir en el hospital con su hermano. Y es un hermano mayor a ella. Y bueno, precisamente en ese espacio, en ese momento, al ver a su hermano tan enfermo, tuvo un sueño, ¿vale? Donde precisamente vio mi madre en otra vida, en otra realidad que no era la que estaban aconteciendo en ese momento, como mi tío, o sea, su hermano, era su hijo en otra vida. Y literal fue, tal cual fue así. O sea, mi madre de hecho tuvo la experiencia de ver cómo ella, sin creer en estos temas, se quedó súper raya pensando de que, coño, ¿cómo va a ser mi hermano, mi hijo? Y se lo contó. De hecho, mi madre se lo contó. Le dijo, mira, Marcelino, que si no te cuento esto me quedo... Tiene un vínculo muy cercano con él. Claro. Y bueno, tenía, ¿no? Bueno, y tienen. Está vivo. Vale. Es el padre de la Jenny. Vale. No pasa nada, bueno, no pasa nada. Que estaba enfermo y que iba a morir. Sí, bueno, tuvo un cáncer muy jodido que de 10 personas, Vale. nos lo decían los médicos, que de 10 personas se salvaba a uno. Y él fue el uno, ¿no? Bueno, pues el tema es ese, ¿no? Que como precisamente mi madre tuvo ese sueño, le tuvo que contar a mi tío en ese momento esa experiencia. Mi tío, sinceramente, nunca creyó en esto, pero se quedó muy rayado. Es que eso es lo que mola también, de que la gente que sea escéptica con estos temas, ¿no? Que se abran y que prueben y que se dejen llevar, aunque sí que tienes que ir con una, ¿cómo se diría? Predisposición. Eso. Porque si estás cerrado en banda, pues obviamente tu mente no la vas a bloquear y no te va a dejar ver nada. Claro. Pero sí que es verdad que yo invitaría a todo el mundo que tuviese como mínimo una experiencia así. Sí. Como mínimo, porque así pueden hablar desde ellos mismos, ¿sabes? O sea, que mola mucho. ¿Sabes lo que más me pasa cuando hago las regresiones? Es que precisamente la gente viene con una expectativa enorme de algo que realmente han pensado o han creído porque han leído, porque han visto, y luego dice, hostia, no ha sido para tanto. No es para tanto. Ya. Esto es verdad, esto es mentira. De ahí lo que quería decir. No, si es verdad o mentira, a mí me da igual. Si una persona viene con un conflicto y lo resolvemos, perfecto. Ese es el tema. Es lo que te tienes que llevar. ¿Qué? ¿Tiramos de preguntas? Venga. Sí, porque hemos preparado algunas preguntillas que a lo mejor puede ayudar a alguien a entender o ver desde otro lugar lo que es la terapia y lo que son las vidas pasadas. ¿Vale? Yo me podría poner a hablar aquí, pero sin problema. Pero bueno, puede que haya alguna pregunta que pueda ayudar a alguien, entonces podemos hacer alguna. Vale, pues una interesante podría ser que si las fobias las puedes traspasar de una vida a otra. Correcto. Ahí voy a contar una anécdota. Bueno, fobias, enfermedades quizá también. Sí. Hay una fobia de una... Pijama, amor. Ah, sí. Espera ahora. Hay una clienta que tuve hace un par de años que vino por un caso de ornitofobia. Sí, de las aves. Sí, el tema de las aves. No sé si lo digo bien, pero creo que sí. Sí.
y venía con un problema con que, bueno, que no podía estar tomando un café tranquilamente porque cada vez que en la plaza con la que estaba sentada, pues veía un montón de palomas, pájaros, y cada vez que se acercaba un pájaro se tenía que ir corriendo de casa, o sea, de la plaza. Y pues bueno, hicimos la terapia con esta chica y en una sesión pues rompimos ese conflicto. Y el conflicto fue de que cuando la llevé a una vida pasada, se vio ella como un hombre, ¿vale? En un tipo aldea, caminando, ¿vale? Y un montón de ocas le empezaron a picotear la cabeza, ¿sabes, Cari? Y claro, pues le generó ese sentimiento de, coño, se me va a venir todos los pájaros a la cabeza y bueno, cuando fue a ver a ese hombre, resignificamos la historia, la vio, la resignificó y a partir de ahí hicimos un trabajo de, como me gusta hacer a mí cuando se trata de fobia, es enfrentar a la persona con los animales, ¿no? Para que hagan ese intercambio de palabras y aquí es donde se rompió la fobia y bueno, la persona a día de hoy no ha vuelto a tener esa fobia. Es fuerte, ¿eh? Qué guay. Y quizá, yo qué sé, pues esa persona, joder, pues se limitaría mucho, ¿no? Hostia, Hacer imagínate. cosas de su día a día, de ir a tomar un café, algo a una terraza, y que lo puedas quitar en cuestión de una sesión, ¿hiciste? Una sesión. O fobia a conducir, por ejemplo. Sí, también me acuerdo, que me la explicaste. Hay un montón de cosas. O a subir un ascensor. Recuerdo también una chica que no subía a un ascensor porque murió, creo que la enterraron viva. Y cada vez que subía en el ascensor se sentía como que... Imagínate, ¿no? Pues encerrada, ¿no? ¿Cómo se llama la fobia esa? Claustrofobia. Eso, joder, estoy un poco... Claustrofobia. Mira, otra pregunta podría ser esta. ¿Se puede revivir el momento exacto de tu muerte de vida pasada? Joder, ya ves. Es que precisamente es el acto terapéutico. Yo lo he sentido. Sí. Yo lo sentí en la última que hicimos, ¿te acuerdas? Y precisamente... Sentía que me ahogaba y eché a llorar. Porque me sentía el nudo aquí, es que me estaba ahogando, literal. Sí. Y tú siempre has tenido problemas de garganta. Sí, de garganta, asma, sí. No, de hecho, la parte de la terapia, la parte de la sanación de la terapia es esa, precisamente. Es ir a rescatar ese momento en el cual falleces en otra vida, porque ahí es donde nace una creencia. Mira, pensadlo bien. Si tú observas el modelo de aprendizaje que tiene el ser humano, cuando nosotros estamos a punto de morir, siempre nos quedamos con una cosa, con el arrepentimiento, con la culpa y lo que no pudo hacer y una creencia. Siempre queda ahí una creencia a nivel inconsciente. Entonces, esa creencia, esa falta, ese arrepentimiento, ese voto kármico, porque lo tendrás que hacer para otra vida como una parte de ti que se supere o aprenda, es lo que sientes que tienes que resolver en vidas pasadas, ¿no? Y entonces, por eso es importante rescatar la parte de la muerte, porque ahí es donde haces el acto de sanación, el acto de perdón y el acto de liberación. Y es importante, o sea, si te clavan una espada no vas a sentir como que te clavan una espada, ¿no? Sí, literal, sí. Entonces la gente le va a tener miedo a eso, cariño. A ver. Claro, explícalo bien, porque... Claro. El tema es que, mira, hay que comprender un término que siempre lo explico de la siguiente forma. El término psique, la palabra psique, en griego, significa alma, un soplido del viento, un soplido del alma, ¿no? En términos de la palabra, significa la palabra psique, alma. Entonces, hay que comprender que el alma, al final, entiende que la memoria que tiene el alma es una memoria a nivel inconsciente, ¿vale? Que queda almacenada en la memoria extracerebral. Bueno, es una memoria que tenemos dentro de nuestra alma. Igual que tiene tu cuerpo una memoria, también tenemos una memoria grabada en el alma, ¿vale? Entonces, cuando hay algo que te duele en el alma, te duele más allá del cuerpo. ¿Me explico? Y eso que te duele más allá del cuerpo es precisamente la memoria que estamos hablando. Entonces, cuando tú la revives en las sesiones, en el trabajo terapéutico, aquí te das cuenta que lo que revives es la carga emocional que no expresaste. Pero claro, en cierto modo, tu alma recuerda ese dolor. ¿Se entiende? O sea, tú no revives como te clavan la espalda. Ya, a ver, yo viví lo de que me ahogaba y sentía el nudo en la garganta. O sea, no era que me estaba asfixiando como tal, ¿sabes? Yo sentía el nudo y sabía que me estaba ahogando, pero no... En ningún momento fue rollo miedo, ni me asusté, ni estaba ahí que no podía respirar, ¿sabes?
Por eso digo que la gente, cuando hablamos de este tema, que no cunda el pánico, ¿no? Porque la gente cree que, hostia, si me va a doler no voy a hacer. No, 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 no es un dolor, no se siente ese dolor que hablamos, ¿eh? Como si te clavaran una espada o algo así. Simplemente se reviven memorias, y esas memorias que se reviven son emociones, y esas emociones, en cierto modo, las siente el cuerpo, y precisamente para los dolores, cuando hay un dolor, Mónica tenía un dolor de rodilla, y ese dolor lo tuvimos que trabajar, y en el momento que lo trabajamos se le fue. Era un dolor de cadera y de rodilla, creo que también fue. Sí, ella siempre lo explica y sí. Quedó muy contenta de eso. Y ese dolor, precisamente, fue el que le ayudó a liberar, al revivirlo, a liberar esa carga emocional. Hay que entender que el dolor físico, muchas veces el dolor que tenemos, no es un dolor físico, precisamente puede ser un dolor emocional. Y si liberas ese dolor emocional, precisamente el dolor del cuerpo se va. Lo digo porque lo he hecho, acompaño a personas en tema de dolor y sé perfectamente que esto ocurre así. Mira, otra pregunta interesante. ¿Puede un conflicto familiar repetirse a lo largo de distintas encarnaciones? Sí. Claro, tú puedes, por ejemplo, tienes carencia, ¿no? Con el dinero, o tienes, yo qué sé, un bloqueo de algo y lo puedes arrastrar de otra vida pasada, pero quizás de un familiar y a lo mejor no te pertenece a ti, claro. ¿no? ¿O cómo? Claro. Bueno, de hecho, hay mucha gente que en esta vida viene a pagar un pacto, un contrato o un karma por lo que hicieron en la vida anterior. Hay una historia de un hombre vagabundo que está en Instagram, que no sé si alguna persona la habrá visto, pero bueno, lo cuento. Y habla que precisamente ese hombre, un vagabundo, que en otra vida él sabía, sin haber hecho terapia regresiva, o sea, él ya lo sabía internamente, que él decía que como él sabía que había ejercido mucho poder, había hecho muchísimo daño ya sé cuál es. a muchas personas con el dinero. En esta vida quería pagar. En esta vida quería y eligió pagar el karma del dinero y vivir en la calle, vivir en pobreza, por todo el mal que había hecho años. ¿no? En su vida actual tenía dinero y decidió... Y decidió romper y dejarlo todo el dinero. Sí, y decidió esa vida. Qué fuerte eso, ¿eh? Lo decidió porque precisamente él había comprendido que hasta que él no liberara todo el mal que había hecho anteriormente... No se podía librar de la culpa. Y tenía que hacerlo desde ese lugar. ¿Podrías perdonar en esta vida algo que ocurrió en otra? Sí. Mira. Pero tengo entendido que bueno, claro. Dime. No, que tu mente borra... Claro. Te bloquea cosas pasadas por lo mismo, con traumas o lo que sea, para que no tengas rencor a la gente, para que... Joder, si te mataron en una vida pasada, pues en esta buscarías a esa persona para matarla, quizá, ¿no? Claro. Cuando tú naces, pues toda la memoria se te va. Totalmente. Entonces, claro, si recurres a vidas pasadas, vuelves a... Eso se llama la hormona de la oxitocina. De hecho, hay un experimento que se ha hecho con animales, con caballos, por ejemplo, y la oxitocina, en el momento en el cual vas a salir al mundo, a través del vientre de tu madre, se segrega una hormona en la sangre para evitar el dolor. ¿Sí? Y en esa hormona, para evitar el dolor, ¿vale? Tanto para la madre como para el bebé, porque ese es el primer trauma, en esa hormona se libera y se segrega en la sangre la hormona que estamos hablando, ¿no? De la oxitocina, que es la del olvido. Precisamente, si no tuviéramos esa hormona, pues lo que dices tú... Viviríamos con rencor. Exacto. Sí. La persona que nos mató en otra vida, sí, la querríamos matar en esta vida, ¿sí o no? Y espérate que a lo mejor la persona que te mató en otra vida, que también lo he vivido y lo he experimentado, pudo ser un familiar tuyo. Ya. Y a lo mejor no es que la quieran matar, pero sí que tienes algún tipo de rechazo con esa persona. Claro, ¿no? Claro. Y en esta vida a lo mejor vienes a aprender a amar desde otro lugar. Hay que entender, y esto a lo mejor cuesta, porque la gente a lo mejor no comprende, ¿no? De, coño, si me mató en otra vida, ¿cómo te voy a perdonar en esta? Es que precisamente tú cuando mueres, tú te olvidas de todo el mal que has hecho, en cierto modo. Quiero decir, no lo olvidas como tal, pero sí aprendes la lección de eso que hiciste. El karma no entiende de bueno o malo, simplemente entiende de aprendizaje. Y todo lo que tú hagas obtendrás por acción lo que has hecho, tendrás un karma que pagar, ¿no? Y ese karma puede ser bueno o malo. Pero al final no hay nada bueno o malo, simplemente hay un aprendizaje detrás, ¿sabes? Entonces todo lo que tú haces en otra vida, en cierto modo lo vas a pagar.
Incluso aquí habla de la ansiedad misma, es un recuerdo de otra vida. Correcto. El tema de la ansiedad, precisamente, eso puede generar un conflicto a la persona que está actuando desde ese lugar, ¿no? Y como, por ejemplo, yo me he dado cuenta también en mi vida, de que con el dinero tenía ese conflicto. En según qué momento era como angustia, ¿sabes? Sí, bueno, al final como que te sientes ansioso, a lo mejor porque, yo qué sé, por conseguirlo. Exacto, O, exacto. o yo qué sé, o ver que no llegas a final de mes o que hay que pagar muchas cosas, cómo esa angustia sale del cuerpo. Quiero decir, al final la psique, el inconsciente no comprende de real o mentira, no entiende de eso, pero sí entiende que hay una creencia arraigada en el inconsciente. Y al final, bueno, quiero que sepáis que todos, en cierto modo, tenemos algunas experiencias, tanto con el dinero, sí, con el amor, arrastramos algo con la familia, siempre. con algo. Entonces eso muchas veces, aunque no lo creáis, se queda en el inconsciente y eso es lo que hay que resignificar en cierto modo para vivir con calma. Entonces la ansiedad, sí, se puede también tratar. Esto es una pregunta que me ha surgido ahora. ¿Tienes en mente alguna experiencia que haya sido la más potente, como regresión? ¿La más potente? Sí, alguna que te haya impactado mucho, que se diferencie de las demás. Hostia, espérate. Ah, bueno, sí, verdad. Tuve una mujer de Colombia, ahora me acuerdo, que en esta vida ha tenido siempre problemas de garganta, precisamente. Y ese problema de garganta en esta vida le llevó a un cáncer con la tiroides y tal, ¿vale? Pero el tema de esa mujer, cómo se liberó, es lo que más me impactó, porque ella venía a la consulta y precisamente siempre tenía el mismo problema, que le dolía muchísimo la garganta, no podía ni siquiera tragar, no podía respirar, no podía absolutamente nada. Entonces, con ella hice un trabajo de ver de dónde venía eso, ¿no? Al final, en resumidas cuentas, lo que vi con esa mujer fue que precisamente en tanto una o como en todas, casi todas las vidas pasadas, tuvo el mismo problema, que fue no expresar lo que sentía, no hablar. O sea... Es que es muy importante la comunicación. Y lo sé por mí misma, o sea, por mi propia experiencia. Por eso sé la importancia de que cuando tú hablas y comunicas lo que sientes, por ejemplo, el hecho que estás haciendo tú ahora, aunque no lo creas, para ti ya es sanador. No, y lo puedo notar también. O sea, porque yo siempre tengo como carraspera, tengo como la garganta, la noto como cerrada, aparte que tengo problemas de la tiroides y tal, pero sí que es verdad que ahora al comunicarme, al abrirme más, a decir lo que pienso, sin miedos de prejuicios y tal, pues eso ayuda, quieras que no, ¿sabes? Claro. Fíjate qué vibración tan baja cuando no expresamos, cuando no somos, cuando no podemos ser, que precisamente ya lo habla la escala Hawkins, la vibración más baja que tiene, y es por eso que es la que más enferma, es la vergüenza. Vibra y calibra a un 20% en el cuerpo. Bueno, yo tengo varias, ¿eh? No, quiero decir, amor. Vergüenza, miedo. No, pero que al final todos tenemos vergüenza. Y al final todos tenemos miedo. Más o menos. Pero es cuánto tiempo paso en la vergüenza. ¿Cuánto tiempo pues yo paso? llevo, ¿qué? 33 años que tengo. Ahí voy, ahí voy. Y por eso es importante superarse en ese aspecto y ir escalando en esa vibración y no permanecer tanto tiempo. Porque en el momento que tú permaneces mucho tiempo ahí, es cuando se genera la enfermedad. Preenfermedad le llama Hawkins. Pues eso también priorizamos mucho el hablar todos nosotros porque, o sea, yo por mi propia experiencia, de nuevo, calla muchas cosas, a lo mejor me he ido a dormir con algo que decir y es que se te acumula aquí un Eso nudo. Es lo peor. O sea, es un nudo que a mí al día siguiente me dolía la garganta como si tuviese anginas, ¿sabes? Solo por eso. Y bueno, pues ahora me siento como más liberada, ¿sabes? En ese sentido. Pase lo que pase, tú que estás viendo esto, pase lo que pase, sea lo que sea, duela, incomode, guste, no guste, lo que sea, comunica, dilo. Porque eso es precisamente lo que, primero, te va a liberar, segundo, te va a sanar y tercero, va a hacer que tu relación, tanto contigo como con el mundo, sea mucho mejor. Entonces, yo eso lo he aprendido con ella. Y cada vez aprendo muchas cosas más con ella. Contigo, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, de ahí es donde tú puedes evolucionar y crecer, ¿no?
Pero bueno, comunicar porque es sumamente importante. Pues aquí tenemos una pregunta que me ha recordado a una experiencia que me has contado tú de tu vida pasada. Bueno, una, ¿no? De ella. Una de ellas. Y la pregunta es que si hay casos donde la pregunta reconoce el lugar, la persona reconoce lugares, nombres o situaciones concretas. ¿Te refieres que si reconoces el lugar donde has estado? Lugares, sí, que personas? me ha recordado tu experiencia de la SEU. Sí, literal. O sea, la SEU fijaros, yo estaba viviendo en Miranda de Ebro, ¿vale? Estuve viviendo 3 años en Miranda de Ebro, trabajando, y bueno, de un día para otro decidí dejar la empresa y me fui a vivir sin saber por qué, no lo sé, simplemente me contrataron en una empresa de Andorra y decidí pues irme a la SEU sin saber el por qué. No entendía el por qué había ido a parar allí. Sin pensarlo, ¿no? Básicamente. De hecho, había ido muchísimas veces a Andorra, pero nunca supe, nunca pasé y me adentré dentro de ese pueblo, que es justamente un pueblo antes de entrar a Andorra, ¿no? Que pertenece a Cataluña. Bueno, el tema es que justamente cuando ya me había instaurado ahí en el pueblo, estaba ya acomodado, pues ese mismo día decidí darme una vuelta por la ciudad, ¿no? Y vi un seminario, que es un seminario antiguo, que ha sido uno de los seminarios más antiguos de Europa, creo que es donde los monjas y las monjas, los curas y todo eso iban a estudiar allí, ¿no? De toda Europa. Y bueno, el tema es que yo cuando llegué a esa ciudad y vi el seminario, dije, wow, espérate, digo, que yo no he visto esto nunca, pero recuerdo, no sé, recordaba las calles del centro, que te acuerdas que te llevé, sí. Recordaba las calles del centro, recordaba absolutamente todo. Y yo decía, y me acuerdo que le hablé a mi madre y digo, mamá, nunca he venido con el colegio aquí, nunca he venido con vosotros, nunca he estado allí, nunca estuve ahí. Y el tema es que yo veía el seminario y decía, joder, ni en vídeos o algo, nunca me ha sonado ver ningún vídeo, ¿no? El tema es que, de hecho, cómo son la vida, cómo son las cosas, fui a la SEU y un día, después de ese momento, ¿no? Decidí entrar a una librería, ¿vale? Y en esa librería había una mujer, que eso fue súper curioso. Yo veía carteles de ella porque se dedica a hacer terapia regresiva y un montón de cosas más, y veía los carteles por ahí por la SEU. Cuando fuimos este año, estaba. No sé si era en su misma tienda afuera. En la misma tienda. Sí, que me dijiste, esta es la mujer que me hizo la regresión. Emily, correcto. Y el tema es que entré dentro de la tienda y no es una librería, es una librería y luego también venden productos de todo tipo, ¿no? Como naturales y tal. Y entré en la tienda y fui directamente a la sección de los libros y vi el curso de milagros, justamente el libro del curso de milagros. Y bueno, cogí ese libro y fue como un llamado que, hostia, lo tengo que pillar. Y precisamente fui a pagar, le entregué el libro a la mujer y la mujer no miró el libro siquiera, me miraba a mí y os prometo que yo tenía la sensación de no la he visto en mi vida, pero la conozco de algo y no sé de qué. Y yo supe que a ella le pasó lo mismo. ¿Vale? Sí, eso se siente. Y se siente. Porque es que ahora lo que pasó fue muy curioso, ¿no? Que le entregué el libro, no me acuerdo siquiera el dinero ni el precio de nada, y me devolvió el libro tal como se lo di. Me acuerdo que como hizo como el acto de cobrármelo, y yo ni siquiera le pagué. Ni siquiera le pagué. Y el tema es que yo me fui rayado de la tienda, subí la calle para arriba, y a los pocos metros, a 15, 20 metros más arriba, me encuentra la otra mujer de la tienda diciendo, hey, perdona, que te has ido sin pagar. Y yo, hostia, no lo había, o sea, ni me acordaba, ni siquiera me había dado cuenta. Como me pasa a mí contigo. Y el tema es que al salir de nuevo entré en la tienda, pagué, y al salir de la tienda me quedé con la tarjeta de la mujer, ¿vale? Y dije, yo tengo que hablar con esta mujer. Bueno, el tema no sé cómo fue, que luego fui a la tienda y estuve hablando con ella y le dije lo que me había pasado y me dijo que se quedó loca porque le había pasado exactamente lo mismo que a mí. Entonces decidió a los días de quedar y hacer una regresión en su casa porque ella se dedica precisamente a eso, a la terapia regresiva. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que Emi me hizo la regresión a mí y yo había estado en otra vida, en ese seminario, en la SEU. estudiando temas de monjas, o sea, de curas, ¿sabes? Y por eso había ido a por el libro del curso de milagros, ¿sabes? Había ido a recuperar la fe.
que había perdido toda mi vida. O sea, es curioso cómo la vida te entrelaza entre personas, entre lugares, y eso que viene a enlazarte, tanto personas como en lugares, vienen a instaurarte unos códigos. Y esos códigos pueden ser, por ejemplo, en mi caso, en ese lugar, la fe. Que habías perdido en ese momento, ¿no? No, que perdí a lo largo de mi vida. Yo hice la comunión y hice todo, pero yo no creía. Sí, pero estabas como muy bajito en ese momento, ¿no? No, estaba bien. Lo único que no creía en Dios. No creía en algo más que... o sea, en Dios como una figura no, Claro, ¿vale? pero es que eso es más común de lo que creemos. Hay mucha gente que no cree en Dios Claro, pero porque mucha y gente... no van a recuperar la fe, quiero decir. Porque no deben, tampoco. Hay gnósticos, por ejemplo, hay personas que creen en otras cosas y está bien. El tema es que yo sentía que, en cierto modo, esa fe que recuperé me ha ido genial hasta el día de hoy para ser la persona que estoy siendo. Sí, porque para entendió... tu propósito para seguir Exacto. tu camino, sí. He entendido el amor desde otro lugar, tanto a mí como al prójimo. He entendido muchas cosas y muchas carencias a través tanto de esa experiencia, a través del amor, a través de cómo me he relacionado conmigo, a través de muchas carencias conmigo mismo. Entonces, eso me ha ayudado a crecer como persona también. ¿Me explico? Entonces, muchas veces todo eso te sirve pues, para evolucionar. ¿No quieres contar lo que viste de tu vida pasada? ¿No lo has contado? Ah, hostias, es verdad. Me dejaba lo más importante. Claro. Es verdad. Me dejaba lo más importante de esa regresión que me hizo Emi. Que de hecho me vi en una plaza, que es la plaza de la Catedral de la SEU. Justamente yo era un reivindicador en aquel entonces. Trabajaba para los curas, ¿no? un predicador. Y también reivindicaba un despertar de conciencia, ¿no? O sea, cogía a la gente en medio de la plaza, no me acuerdo que un día, eran días a la semana, y me ponía en medio de la plaza, ¿cómo no?, a hablar. Y cómo no, a despertar conciencias. Yeah. Y no me acuerdo qué tipo de autoridad fue que me cogió y me hicieron un pacto de silencio, me cortaron la lengua, precisamente. Que era siempre el miedo que he tenido yo a hablar en público. Era el miedo que siempre he tenido yo a exponerme. ¿Y pudiste sentir algo en ese...? Joder, ¿Sí? Se me desgarró todo. Cuando te cortaron la lengua, cuando me la reviví, ¿sentiste algo tú? Un nudo como si te estuvieran cogiendo el cuello y haciendo mucha fuerza en la garganta. Y ahí sentí como la tristeza, como la rabia, como todo eso que tenía dentro acumulado lo saqué. Y cuando lo liberé, me di cuenta que me tiré 2 o 3 semanas con una depresión de caballo. Pero porque yo ya me había apuntado al Magic para hacer la ponencia. Y en el momento que hice la ponencia, antes de la ponencia, perdón, estuve 2 semanas con una depresión. De no querer hablar, de no querer salir, de no querer exponerte, sí. de exponerme. Y bueno, día antes de la ponencia del Magic, decidí coger el coche e irme para Barcelona y hice el Magic. Y a partir de ahí fue cuando sentí que rompí ya con... Te liberaste, ¿no? Joder. De aquel momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno. Qué fuerte. Ahí veo una. Existen las almas que se reencuentran vida tras vida. ¿Tú qué opinas? Ahora que hemos dicho que íbamos a contar nuestra experiencia, creo que sería importante que la contáramos. Te voy a dejar a ti. A ver si de una vez... O sea, me acuerdo, pero hay una frase que ella la recuerda siempre. Pero si es que no es nada. No es ya, nada. pero a veces me... Bueno, cortamos aquí, ¿vale? Venga. Es lo de me he visto montado a... Y yo te corté. Y te dije montado a caballo. Exacto. Es súper sencillo. Me he visto montado a... Y ya está. Vale. Bueno, contamos la que tuvimos nosotros. Sí. Que fue la que... Bueno, hicimos el vídeo pequeño que subí en mi cuenta personal. Y la gente me escribió, me dijo que se habían quedado con las ganas de que contáramos y... Bueno, la vamos a contar. Bueno, pues... Cuéntala tú, macho, que yo hablo mucho. No, amor. ¿Te gusta hablar? Habla. Me gusta, pero también... Bueno, va, que sí, me gusta. Cuenta desde, pues eso, que fuimos a hacer una meditación. Sí, fue un domingo que tú te ibas para casa y antes de irte, pues... hicimos una meditación porque estábamos así un poquillo alteradillos, ¿verdad? Y decidimos, pues, oye, Cari, va, venga, cierra los ojos. Vamos a estirarnos en la cama.
Y nada, pues lo típico que la vi que se estiró en la cama, nos tumbamos los dos boca arriba y nos agarramos de la mano. Y en ese momento, pues simplemente dije, oye, pues déjate llevar y voy a ver si puedo hacer una regresión contigo. No. Bueno, no le dije eso. Para nada supe en ningún momento que iba a ser una Exacto, regresión. no te lo dije, pero yo no, pues creo que en ese momento a lo mejor lo pensé así. Yo no lo sabía. Pero que no te lo dije. Fue una meditación para mí. Fue una meditación. Correcto, pero yo hice la inducción de la forma en que trabajo para llevarle a ese lugar. Entonces hicimos la escalera, ¿verdad? Sí. Bajamos las escaleras, accedimos a la biblioteca. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y de la biblioteca accedimos al libro, ¿no? Yo ahí ya fue cuando... En la biblioteca. Sí. Vale. O sea, nada más entrar a la biblioteca ya fue cuando vi imágenes. Vale. O sea, no hizo falta nada Es más. que no me acuerdo bien si era que cogimos el libro, que siempre hago yo en la inducción. Creo que sí que llegamos al libro, pero... Vale, yo no me acuerdo bien, porque ya sabes que... Pero, sí, bueno, el tema es que llegamos al libro, no sé si llegamos al libro, no, bueno, da igual. Llegamos al libro para ver qué teníamos en común o qué habíamos venido, o si veníamos de otra vida, yo qué sé. No, amor, no. No te líes. Vale. Llegamos al libro, ¿no? Hicimos una meditación normal y corriente. No es una meditación, fue Cari, una regresión. Tú me dijiste... Sí, pero vale, yo la hice vale, enmascarada. Escúchame. Vale, pero yo no lo sabía. Claro. Tú me hiciste como para relajarme, pues bajar a las escaleras a la cuenta de 3, 2, 1, tal, no sé qué. Y yo, pues, ahí yo ya vi cosas. No tuve que acceder a ningún sitio. Cuando llegamos a la puerta, o ahí, bajar las escaleras. Sí, no recuerdo, pero ahí... Bueno, el tema es que yo tampoco me recuerdo, porque hace ya 4 o 5 meses, ¿no? Por ahí, yo qué sé. El tema es que llegamos a ese lugar y, pues lo típico, yo no hablé más y ella tampoco. Sí. Nos dejamos llevar por la imaginación o por el recuerdo, por lo que fuera en ese momento. Sí, y yo ya ahí noté que se empezó a quedar dormido, porque él cada vez que se queda dormido empieza con los tics, los espasmos, que son muy comunes, y ya lo empezó a hacer y le pregunté. Y le dije, oye, Cari, ¿te has dormido? Y dice, no, No, que va. No, que va. Y le dije, no, más que nada porque yo ya he visto cosas, ¿tú has visto algo? Y ahí es cuando entramos en la historia. Sí, aquí es cuando siempre yo como que me bloqueo y lo digo mal. No, es muy sencillo, Cari, venga. Tú me dijiste... Sí, he visto. Me he visto montado. Me he visto montado. Sí. Y tú me dijiste, espera. Montado. Haz la frase otra vez, porque va a parecer como que te lo estoy Es que diciendo yo. dilo tú, porque no lo digo bien. Cari, amor. dila tú. La acabas de decir ahora. Me he visto montado, vale. Vale, pues ahí en ese momento fue cuando yo le dije a ella, pues Cari, me he visto montado, y ella me dijo, espera. Sí. ¿No? Montado. Sí, porque no quería que siguieses, porque yo quería que viese que coincidía lo que yo había visto con él, porque me estaba diciendo algo que yo ya había visto. Entonces fue como, para un momento, ¿te has visto montado a caballo blanco? Y tú me dijiste, sí. Efectivamente. Y de hecho, luego yo en ese momento me quedé loco y dije, espera. Digo, ¿que has visto lo mismo que yo? Esto nunca me había pasado. Y le dije, espérate, porque me desperté justamente y a la izquierda nuestra de la cama teníamos una pizarra, ¿te acuerdas? Y me desperté todo eufórico. No, pero yo seguí con la historia. Bueno, sí, contaste. Claro. Yo te dije, es que yo he visto... O sea, en las regresiones normalmente no te ves la cara, ¿no? No. O al menos desde mi experiencia. No. Yo no me veo la cara, yo solamente veo o me veo dentro del cuerpo, como una simulación, ¿no? Como un... ¿Cómo decirlo? En primera como un persona. avatar, ¿no? Primera persona. Sí. O veo pues a la gente. Por ejemplo, en este caso yo vi a una chica, un tipo de doncella de la época medieval. Con el vestido blanco. Sí, luego dejaremos una imagen. Sí, Cari, la tenemos. que la hicimos con la inteligencia artificial. Y vi una chica de espalda, como si yo estuviese, por ejemplo, detrás mío, ¿no? Y yo veo a la chica de espaldas, pero yo intuyo que soy yo, aunque no me sienta en el cuerpo, ¿no? Y era con un vestido blanco así antiguo, de época medieval más o menos. Vi un castillo de fondo y luego el caballero que iba a montar el caballo este blanco, pero yo los veía como enormes. O sea, yo los veía como... Si yo desde aquí abajo, pues veo como una cosa así, ¿sabes? 2 metros. Sí, muy grande, no sé.
Y es curioso porque yo a él siempre le he dicho que le siento como muy grande, ¿no? ¿Verdad? Y sus manos grandes, no sé. Y total, que lo único que se habló en ese momento fue una frase que me dijo él, porque yo intuí que era él, obviamente. Y me dijo algo así como, tranquila, que voy a volver, ¿sabes? Y entonces fue como que a mí me dio a entender de que se iba a la guerra o a algún sitio así y que le esperara, que iba a volver. Y es en todo curioso. momento supe que eras tú, ¿sabes? Que, o sea, era como tu voz, aunque yo no te viese tu cara ni nada, sabía que eras tú. Sí. Es curioso porque yo, cuando ella me contó todo esto, lógicamente íbamos hablando uno otro, para lo que decía ella, ¿no? Para no ver que, Sí, claro, para no que... influenciar, digo, Exacto, pero esto, ¿cómo era? Y coincidía todo. coincidía todo. Y yo me levanté, perdón, después de todo esto, y cogí la pizarra y empecé a dibujar exactamente la misma escena que estaba viendo, que había visto y que estábamos hablando. Y que es curioso porque yo no me veía desde el caballero. Tú veías lo mismo que yo. Exacto, yo estaba viendo exactamente lo mismo que ella en ese preciso momento, en primera Sí, persona, como si fuera la doncella. Y también veía al caballero encima del caballo, pero yo me veía como si fuera yo. Ya. Esa O es la sea, tú no locura. veías el caballero, no te veías como caballero mirándome hacia No. abajo, sino tú veías la misma imagen que yo. Y Sí. yo me veía y decía, pero es que yo soy él, yo sabía que era él. Yo me acuerdo que sentía mucha tristeza en ese momento y por eso como que me calmaba y me decía, tranquila que voy a volver, tranquila, ¿sabes? Como que me transmitía esa calma. Y bueno, pues a día de hoy creemos que has vuelto. He vuelto, yo creo que no me fui a por tabaco Has más. vuelto. Y Bueno, nada, fue pues muy curioso porque, joder, ¿te acuerdas? Es que yo no sabía sí. no sabía dónde meterme, porque de repente me dio miedo, como diciendo, ¿cómo es posible que...? Es como si nuestras mentes se hubiesen conectado en ese momento y hubiesen visto un proyector, ¿sabes? Tal cual. Y me dio miedo, pero y luego me emocioné, me puse a llorar como en plan, joder, esto no lo había vivido nunca, ¿eh? Sí. O sea, fue algo súper especial. De hecho, una de las cosas que me pasó a mí cuando la vi por primera vez, porque ella vino a hacer una sesión conmigo, y a mí nunca me ha pasado eso, porque yo cuando me pongo a trabajar soy muy profesional con mi trabajo y sé separar muy bien de una cosa con otra, ¿no? Pero el tema es que con ella me pasó algo muy distinto, ¿no? Porque estuve súper nervioso desde el primer día, estuve súper nervioso en esa sesión y era como, coño, que yo sentía, o no sé, como algo extraño. Y recuerdo que cuando fui a entregar las llaves abajo, a la recepción, la miré a ella y dije, joder, digo, no sé qué pasa, pero sentía como que de algo la conocía o Sí. algo dentro me... Nos pasó a los dos, de hecho, porque yo te lo dije, digo, no, o sea, es lo típico que pues no conoces de nada a una persona y a mí me pasó en cuanto te vi, que te lo dije después, ¿no? Te dije, es que parece que te conociera de algo, ¿sabes? Como, no es algo más profundo. Sí, literal. Y mira tú por dónde. Bueno, pues al final las cosas son así, ¿no? Creo que elegimos las cosas, ¿no? De cuando venimos aquí a la vida y elegimos las cosas para, como bien estamos viendo, para evolucionar, ¿no? Porque ¿quién te iba a decir que había cosas que tú has vivido y estás viviendo y has resignificado y has evolucionado, al igual que yo, ¿no? Entonces, creo que nos encontramos con personas en el camino y lo que encontramos y lo que hacemos y las experiencias que tenemos nos llevan a aprender algo, porque es verdad que detrás de todo esto hay un propósito, siempre. Y sobre todo lo que, bueno, ambos sentimos lo mismo en este caso, como que uno potencia al otro, ¿no? Es como literal. Cuando te juntas con gente que te suma, que te inspira, ¿no? Pues al final lleva a hacer cosas pues como esto, que jamás me hubiese imaginado hacerlo. No, y que quede claro que yo a ella no le he puesto ni una no, pistola para en la nada. cabeza, nunca le he dicho... Fue totalmente casual, Sí. porque cogí la oportunidad que me ofreció Laia y Mario, Y me acuerdo que tú me lo decías. Dice, yo no sé por qué, pero tengo que hacerlo. pero tengo que Aunque me hacerlo. muera de nervios, tenga vergüenza, me bloqueé, tenía que hacerlo. Y bueno, la oportunidad era un podcast que pronto veréis también. Sí, bueno, de tu prima y Sí, de Mario, claro. Mario y Laia. De Laia y Mario. Y me lo ofrecieron, tanto a mí como a él, y yo les dije, yo no prometo nada. Digo, pero que sepáis que si me habéis venido vosotros a mí a ofrecerme esto, es que lo tengo que coger, por lo que sea. Tengo que coger esta oportunidad.
Y fíjate. Y desde entonces, mira, te compraste la cámara, dijiste, vamos a grabar de prueba, que mañana tengo la formación, a ver cómo queda, vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que fue todo solemos para hablar. probar la cámara que estáis viendo. Sí. O sea, fue para ver cómo quedaba, y a partir de ahí empezamos a hablar y aquí estoy. Y aquí estamos. Así que los miedos están para superarlos. Sí, porque si se quedan en miedo, malo. Detrás del miedo... De eso hablaremos un día. Vale, pero quiero dejar ese mensaje. Detrás del miedo, detrás de eso que te limita, está todo lo que tú quieres. Y precisamente yo lo he vivido en primera persona, ella lo ha vivido en primera persona, seguramente tú que estés viendo esto también lo hayas vivido en primera persona, y no quiero la razón, pero seguramente me la des. Detrás del miedo está todo aquello que tú quieres. Así que... Y que al final es tu propia mente, que te pones en los escenarios estos tan malos y te pones barreras y todo, y igual que te los pones, te los puedes quitar, porque es tu mente que los crea, y te los puedes quitar igual. Y luego no ocurre nada de eso que estás pensando. No. Nadie viene detrás de una cámara y se va a reír de ti, y si se ríe habla más de él que de ti. Bueno, a mí quien eso... juzga pasa exactamente lo mismo. O sea, creo que estamos en un punto de nuestras vidas que eso ya es como que... Sí. No, y es necesario también superar y soltar, porque al final te quedas ahí estancado y no puedes hacer cosas que precisamente nos gustan, ¿no? Que es como pues esto. sí, porque es algo guay que podemos ofrecer, yo qué sé, es curioso, ¿no? Estos temas a lo mejor alguien que te los pueda contar así de manera tan... Claro. Y que estamos cansados también de ver siempre los típicos podcasts, las típicas charlas que son súper profesionales, súper... Los postureos, que también hablaremos de... También hablaremos. Las máscaras. Que me da igual, que aquí todos las tenemos, pero somos detrás de eso que estáis viendo, tú te tiras pedos, tú haces pipí, tú haces caca, tú te manchas al comer, tú te equivocas, tú cometes errores, todos hacemos cosas así. Y que nosotros, es que es nuestro día a día esto, es que no es, venga, nos ponemos a grabar y todo correcto, todo, no. Nos gusta crear un escenario como el que tenéis aquí, porque al final es bonito, tenemos una casa que la podemos experimentar desde este lugar para hacer esto, creo que es lícito, tenemos una buena cámara y un buen teléfono, gracias a Dios, que la vida de Dios nos lo da, y podemos hacer cosas como esta. Entonces... Y por eso no me ha costado, porque no tengo que leer ningún guión ni hacer nada. Yo me pongo y ya a está. lo que salga. Hemos dicho que queríamos hablar de vidas pasadas, y esto es vidas pasadas. Hay muchísimos temas más para seguir hablando. De hecho, podría ser esto una primera parte. Sí, porque queda pendiente la que me ahogaba, que fue muy potente esa regresión. Un poco personal, ¿no? Diría. Sí, pero... Pero es potente. Es potente. Sí. Yo os invito que si en algún momento, ya no sea conmigo, que a mí me da igual, sea conmigo, sea con cualquier persona, hagáis una terapia, hagáis una regresión, porque os prometo que es un antes y un después. Y si quieres avanzar, a veces no tienes por qué mirar vidas pasadas solamente. La gente ha entendido mal el tema de vidas pasadas, porque solamente cree que vas a hacer una terapia de vidas pasadas, y a lo mejor no es necesario. Pero cuidado, el vientre materno. 9 meses dentro de la barriga de tu madre, no hay información ahí. Dentro de la barriga de tu madre, después justamente en tu infancia, en tu adolescencia. ¿Vale? Son muchas etapas. Son muchas etapas y todo eso hay que entender que desde antes de nacer hasta los 8 o 12 años, toda esa etapa ha forjado a la persona que eres hoy. Entonces imagínate si hay recorrido, y no hace falta ir a todo el recorrido, ¿no? Pero hay etapas y hay momentos claves que son necesarios para que tú te comiences a liberar. Yo sin duda lo recomiendo y que no tengan miedo, porque yo soy la persona más miedica del mundo. Bueno, ya me viste, cuando me hiciste la primera sesión es que no me pude... No puedo. No me pude concentrar. Es normal. Y soy la más miedica y es que nada. Si queréis practicar con algo de esto, podéis poner una meditación en casa normal de YouTube, una meditación guiada, y es exactamente igual. Sí, pero es verdad que eso es algo genérico para un tema, o en plan... O sea, la regresión, quiero decir, hay muchas regresiones en YouTube, lo veréis, pero eso es algo genérico. No es lo mismo algo genérico para algo tuyo. No, Karim, yo me vengo a referir que la inducción como tal eso sí. Es como cuando tú haces una meditación, que te la puedes poner en casa y tú haces una meditación y vas siguiendo los pasos de la voz, ¿no? De la persona que te guía en ese momento. Exacto.
para entrar en ese hipnosis, no sé si se dice hipnosis, Sí. es exactamente igual. O sea, eres consciente en todo momento, no dices cosas que no tienes que decir porque a lo mejor te piensas como que no sé, como haz la gallina, ¿no? Lo que tú dices siempre. Y te quedas haciendo la gallina toda la vida. No. Mentira, ¿no? Eso Eso no no es existe, hipnosis. para mí, ¿eh? Eso es Desde mi teatro. punto de vista no Eso es existe teatro. eso. Precisamente la hipnosis es simple, muy simple de entender. Tú estás con el teléfono, ahora mismo viendo este vídeo, estás hipnotizado. Es verdad, estás hipnotizado. O estás viendo Bueno, cuando Instagram. te metes en TikTok o Instagram y te tiras Estás 3 horas hipnotizado. ahí Estás pasando. leyendo un libro, estás hipnotizado. Estás hipnotizado. De hecho, te levantas para ir a trabajar o ir al sitio donde quieras ir. Bueno, a mí eso me ha pasado con el coche. Exacto. Y sabes de que vas llegar al sitio y sin saber cómo he llegado, ya estoy aquí. Es Eso que es te sabes la hipnosis. misma ruta, sí. Porque es como que disocias un poco. Claro, porque estás en el consciente. Tú ahora mismo estás viendo este vídeo y te estoy diciendo estas palabras y te estás quedando así, hostia, voy a escucharle. Eso es estar consciente. En el consciente estás mirando tus manos, ves las grietas, te ves todo, te ves aquí la mesa, ¿vale? Eso es consciente. Pero el momento que te disocias de la conciencia y te disocias a otra realidad, ya estás hipnotizado. Y a través de la palabra, a través de la sugestión, a través de lo visual, te hipnotiza. Entonces esto es muy simple, siempre lo explico así. La hipnosis hace lo siguiente, esto es consciente y cuando hace la regresión, cuando induces o llevas a la persona a ese lugar, hace esto, se abre el inconsciente. Y en el momento que se abre el inconsciente, tú eres más vulnerable, en cierto modo, no vulnerable la palabra, porque, y también, ¿no? Pero no sería vulnerable, ¿no? Sería más accesible a rescatar esa información que tú necesitas poner encima de la mesa y verlo. ¿Me explico? A mí en mi caso era como que me venían imágenes todo el rato, y ahora veo esto, ahora veo lo otro. Y luego lo vas relacionando todo y al final tiene una conclusión, ¿no? Te lleva como a un final. Es que es como una peli un poco. Sí. No tan exagerado, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor me venía una imagen, se lo decía, a los 3 segundos me venía otra en otro sitio y era como, hostia, ahora estoy en este sitio. Como que no tenía sentido, pero al final de todo cobraba todo el sentido. El sentido. Bueno, al final es eso, ¿no? Es precisamente que tú lo veas, resignifiques, lo veas absolutamente todo encima. Y si lo utilizan para fobias y todo eso, es que no está pagado eso. No, claro que no. Porque el caso del ascensor, Hostia, en 40 minutos... Imaginaros, un tema, que no por mí, que me da igual, yo me alegro por esa persona, igual que la persona que no conducía, igual que otras personas, pero pensad, ¿cuánto vale eso que estás repitiendo en tu vida? ¿Cuánto vale? Durante años. Durante años repetir exactamente lo mismo. Imagínate tener que subir un quinto todos los santos días. O con la compra o lo que sea. Exacto, y no poder coger ascensor. ¿Sabes? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que una persona te ayude a dejar de fumar? No, el precio pasa. Que te estás dejando al mes 500 euros en tabaco y en café de cada día. O en si café, nos ponemos a sumar, es que hay muchas cosas. Pero que si tú te quitas esa adicción, o sea, ¿vale? Entonces yo creo que estamos en un momento de... Ábrele al pesado, por fin. No para, no para, no para. Tenemos un lobito que es muy pesado. Ay. Así que, nada. Dudas o lo que tengan, ¿no? Sí, las dudas que tengáis. Sí. ¿Jagger tiene alguna duda, hijo? ¿Sí? Yo tengo pipi. ¿Tiene pipi? Vamos a ir a la calle. Ahora vamos. Sí. Bueno, que cualquier cosita, cualquier duda que queráis resolver o algo, no temas lo podéis... como estos que hemos hablado ahora, que os gustarían escuchar o no sé. Nos lo podéis poner en los comentarios. Estamos abiertos a lo que sea. A hablar, porque gracias a Dios, otra cosa no, pero hablar se nos da bien. Bueno, tú más, ¿eh? A ti también. No, tú ya, más. verá, ya. Tú más que Bueno, que otra cosita. En Tengo What estamos haciendo velitas de cara a verano. De cara a verano. Sí, es algo temporada de verano. Temporada de verano es algo que estoy haciendo yo. Es algo que mi mujer me cede las maderitas. La creatividad que tiene. Y vamos cogiendo conchas de la playita, piedritas, caracolas de mar, ¿vale? Como podéis ver. ¿Sí? Si alguna... Pero explica de qué es la vela, que tiene algo especial. Ah, bueno, sí, verdad. La vela son velas medicinales. Son velas precisamente con olores, aceites esenciales. Sí, pero esta precisamente lleva eucalipto. Bueno, va bien para los resfriados, ¿no?
ácaros, asma, problemas de respiración. Bueno, lo tienes aquí, te deja un poquito ese olor a frescor. Sí, huele un poco. Sí, huele un poco. Entonces, bueno, que el tema es, en Tanglewood tenemos... Están disponibles si las queréis. Exacto. Solamente le tenéis que escribir a Mel. Viene la rodaja, la velita y otra de recambio. Eso es. Y luego pues estarán aparte, las venderemos aparte. Se llegan a vender, pues se venderán estas conchitas aparte con la cera esta medicinal. Creo que como hablamos, esto es algo parte de la naturaleza y bueno, lo tenemos aquí. Y la originalidad... Eso, que te surgió una tarde y dijiste, pues me voy a poner a hacer esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Velas? Pues sí, venga, porque vela. tiene que estar haciendo cosas todo el rato. Sí, si no, no para. Bueno, familia, que muchísimas gracias. Si queréis, nos dejáis en los comentarios lo que os ha parecido, si es interesante o no, me da igual. Dejadlo en los comentarios y nada, si queréis hablar o que hablemos de más temas, también nos lo ponéis en los comentarios. Y que dicho esto, os mandamos un besito. Corta, no digas nada más de likes ni nada de eso, No. Y dicho esto, que nada, que muchas gracias por estar aquí. Os mandamos un besito. Y nos vemos en el próximo Espera, día. hazlo otra vez. Yo no voy a mandar besitos. Entonces, ¿qué quieres hacer? Yo no quiero, digo, diré chao y ya. Vale. Pues dicho esto, que muchísimas gracias y que nada, nos vemos esta semana. Un saludo. Ah, espera, un segundo. ¿Cuántos vídeos haremos a la semana? Intentaremos hacer los máximos posibles, pero creo que con 2. Entre 1 y 2 a la semana. Entre 2. Dependiendo cómo vayamos. 3, a ver cómo vamos, depende de 3, semana. yo Sí, creo porque que yo esta semana tengo lo del instituto, pero en cuanto esté mejor de tiempo, puedo hacer más incluso. Bueno, ya Vale. miramos. Miramos. ¿Vale? Mira Jagger, di adiós a cámara. Di adiós. Chao. Chao, Chao. chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Vamos a la calle.